Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Pei Aleph Amud Aleph 81a, un poco antes de la mitad de la página, en la Mishnah. Si una persona comió y bebió en un mismo ocultamiento, esa es la traducción literal. ¿Qué significa un mismo ocultamiento? Cada vez que la persona se da cuenta que hizo una aveira, una transgresión, en ese momento está obligado a llevar una ofrenda, si hizo la transgresión sin querer, no importa todos los detalles tampoco, pero el punto es que acá hizo varias transgresiones, comida y bebida, que dijimos que eran dos prohibiciones de Yom Kippur, pero al fin y al cabo están dentro de un mismo versículo del Inui, de la aflicción que la persona tiene que tener en Yom Kippur. No son dos versículos diferentes. Un versículo te prohíbe comer en Yom Kippur, un versículo te prohíbe beber en Yom Kippur. No. Dijimos que a pesar de que son dos asuntos, pero están dentro de un mismo asunto. Ahora, dentro de un mismo versículo. Ahora bien, si la persona comió, se dio cuenta que comió. Ahí tiene que traer una ofrenda. Bebió, se dio cuenta que bebió. Ahí tiene que traer una ofrenda. La pregunta es si son dos ofrendas o es una sola. Y por eso dice Behelem Echot. Toda la vez. Es decir, la persona, ¿cuál es el caso real de la Mishnah? La persona comió, no sabe que está prohibido. Bebió, no sabe que está prohibido. Y de repente se dio cuenta que está prohibido. Entonces ahí estamos hablando de Helem Echot. Dos transgresiones, pero al mismo tiempo, digamos, dentro del mismo ocultamiento de saber que está mal lo que hizo. La Mishnah nos explica, según el comentario de Rashi, por cuánto son un mismo, en hebreo se dice Shem, un mismo nombre, un mismo versículo, una misma prohibición, e hizo ambas actividades, comida y bebida, dentro de la misma prohibición, dentro del mismo ocultamiento de conocimiento que está mal lo que está haciendo. Solamente tiene que traer una ofrenda de pecado. Si la persona comió y además hizo un trabajo, la Mishnah no lo dice, pero eso es a lo que se refiere, en un mismo momento, sin enterarse que en el medio que hubo conocimiento de que estaba mal lo que estaba haciendo, tiene que traer dos hatois, dos ofrendas de pecado. ¿Por qué? Porque un versículo, por así decir, una prohibición de Yom Kippur es comida, bebida, etc. Y la otra prohibición de Yom Kippur es melaja, es hacer trabajos. Ojalá si una persona comió comidas que no son adecuadas para comer, la Mishnah más adelante, la Gemara más adelante va a traer más ejemplos. O bebió bebidas que no son apropiadas para beber. La corrección del Bach, el Sirkis, aproximadamente año 1600 en Alemania, corrige nuestra versión Potur. Debería está exento efectivamente. ¿Por qué? Porque no se llama comida, no se llama bebida. Es algo que nadie come, nadie bebe. Tzir o Murias Potur. Si bebió, tzir es como el líquido que sale de pescado, se puede que se quedó ahí el pescado un rato largo después de cocinado, o Murias, agua con muchísima sal, Potur. Está exento, no es algo que la gente beba. Hasta aquí la Mishnah. Gemara. Omar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, ¿por qué no está escrito la advertencia al respecto de la aflicción de Yom Kippur? La Teira dice, y más de una vez, que hay que hacer inui. Hay que afligirse en Yom Kippur. Y toda persona que no se aflija en Yom Kippur, pues entonces será recortada ese alma de su pueblo, etcétera, etcétera. Cada prohibición en la Teira tiene básicamente dos componentes. Componente número uno es Adara. Adara significa la advertencia. No hagas esto. En general, todas las advertencias son de ese tipo. Vamos a ver detalles en esta página. No hagas tal cosa. Y después tiene otro componente que es el Oinesh, el castigo. Si haces tal cosa, te va a pasar tal cosa. Tal castigo. De acuerdo a cada transgresión, castigo diferente, etc. Ahora bien, al respecto de Inui, de la aflicción de Yom Kippur, encontramos Oinesh, encontramos el castigo, pero no encontramos la adara, no encontramos la advertencia. Entonces aquí Reish Lakish está explicando por qué no hay advertencia justamente escrita en la Toira al respecto de los trabajos de Yom Kippur. De vuelta, Omar Reish Lakish, dijo Reish Lakish, mi primal linebra adara beinui. ¿Por qué no está escrita la advertencia en la Toira al respecto de la aflicción de Yom Kippur? Mishum de la Yepshar. Porque no hay cómo escribirla. ¿Qué quiere decir que no hay cómo escribirla? ¿Cómo la vamos a escribir? Si la Toira, ¿acaso vamos a decir que la Toira debería escribir no comas? Tipo, Yom Kippur, no comas. El concepto de comida en la Toira es al respecto de la medida de un kezais, 28 gramos, etc. Pero en Yom Kippur es casco y sebes, como ya explicamos ampliamente en las páginas anteriores.
Es más de un kedais, es menos de un beitza, ok. Pero el punto es que la palabra agila, no comas, no tiene sentido en Yom Kippur. Otra opción. Nichtav Rahmana loy se une. Si la Torah dice no te aflijas, o sea, loy se une, no te aflijas. Kumajo el mashma. Suena que tenés que ir a comer en Yom Kippur. ¿Qué hay que hacer? Ojo, porque no te aflijas en Yom Kippur. ¿Qué hacemos? Hagamos una fiesta. Hay que comer. No sirve tampoco. Punto. Esto es lo que dijo Reish Lakish. Por eso es que no encontramos en la Torah azar, advertencia. Solamente está el oinesh. Todo alma que no se aflija en Yom Kippur será recortada. Ok, ese es el oinesh, es el castigo. Pero no dice nada sobre la azar, sobre la advertencia. Más que hablar Rabbi Shaya presenta una contradicción. Momento. A mí se me ocurre otra idea. Nichtev Rahmana Hishomer pen lo hice une. Que escriba la Torah, Hishomer, cuídate, pen, no vaya a hacer que lo hice une, no te aflijas. Cuídate, si no te afligís, es un problema. Imken, la Gemara rechaza Imken, si la Torah hubiese escrito Hishomer pen lo hice une, cuídate, no vaya a hacer que no te aflijas, de Pishule Ulave. Serían muchas prohibiciones. Hishomer es una prohibición, pen es una prohibición, lo hice una es la otra prohibición, 3 prohibiciones, pero la Torah dijo que hay una sola prohibición que la persona transgrede, Dios libre y guarde, si come Yom Kippur. Entonces no sirve este lenguaje tampoco. Hishomer, pen, loy, son 3 prohibiciones. No. Más que hablar Rabbi Bibi Barabaye trae otra idea, más que es una pregunta fuerte. Con fuerza. Nichtev Rahmana Hishomer bemitzvas inui. Que la Torah escriba, cuídate, ahí tenemos una sola previsión, Hishomer es cuídate, ben mitzvahs inui, en el precepto de la aflicción. Cuídate en el precepto de la aflicción. Entonces tenemos una sola previsión, ahí tenés una azara, una advertencia. No dice castigo, porque el castigo es otro versículo, ya explicamos. Pero la Gemara rechaza esta idea de Bibi Barabaye también. ¿Por qué? Imken, Hishomer de lav. Entonces sería lo siguiente. Cada vez que la Torah dice Hishomer, cuídate, junto a una prohibición, Hishomer de lav, de una prohibición, lav es una prohibición. Por ejemplo, Rashi trae el ejemplo de Hishomer benega hatzoraz, cuídate con la mancha de tzaraz, que no puedes recortar la mancha de tzaraz. ¿Okay? Si la persona tiene tzaraz, tiene que ir al kohen y cuidarla y curarla, etcétera, etcétera, como corresponda, pero no la puede recortar. Muy bien, Hishomer de lav, cuando estamos hablando de una prohibición, no recortes la mancha de tzaraz. Entonces, es un lav, es una prohibición. Hishomer benega hatzaraz, cuídate con la mancha de tzaraz. Hishomer de lav, es un lenguaje extraño, por eso explico con tanta amplitud. La palabra Hishomer de una prohibición está relacionada a una prohibición. Ok, Hishomer quiere decir cuídate. Pero por el otro lado, Hishomer de asei. Cuando la Torah dice cuídate junto a una mitzvah positiva, entonces es una mitzvah positiva. En este caso, ¿cuál sería el lenguaje que propuso Bibi Barabaye? Hishomer be mitzvahs inui. Cuídate con el precepto de aflicción. Entonces suena como que cuídate, en este caso, no es una prohibición, sino que es mitzvahs inui, es el precepto positivo de afligirse. Entonces, momento, Yom Kippur es un precepto prohibitivo, negativo, que tiene su castigo. Los preceptos positivos no tienen castigo. Cuando la persona transgrede, Dios libre y guarde, un precepto positivo, si la persona tiene que ponerse tefilín y no lo hizo, Dios libre y guarde, no tiene un castigo, porque no hizo nada. Solamente se puede castigar cuando la persona hace algo. La Torah dice, no hagas esto, y la persona lo hizo, tiene castigo. Pero la Torah dice, hace esto, y la persona no hizo nada, se quedó sentado en su casa y no lo hizo, no tiene un castigo. Entonces aquí pasa lo mismo. Y Shomer be mitzvahs inu, y propone Bibi Barabaye, cuídate en el precepto de aflicción. ¿Es un precepto positivo entonces? Yom Kippur es un precepto negativo. Entonces no pega tampoco el lenguaje que propone Bibi Barabaye. Más que hablar Ravashi propone otra idea, Nichtiv, que la Torah escriba al tosur mina inui. No te alejes, no te apartes de la aflicción. Entonces acá, no te apartes de la aflicción, también es el lenguaje clásico de mitzvahs lo isasei, de una prohibición al no hagas tal cosa. Entonces claramente es una prohibición y es una sola prohibición, no tiene varias. Entonces, ¿cuál es el problema con este lenguaje? Kasher, responde la Gemara. ¿Es verdad? Kasher. No sé. Lo que Reish Lakish dijo, que la Torah no podría haber escrito
Es porque a Reish Lakish no se le ocurrió cuál podría ser el lenguaje adecuado. A Rav Ashi se le ocurrió el lenguaje Kash. Punto. Hasta aquí no sabemos, por supuesto, cuál es la Adara, la advertencia del Inui, de la aflicción de Yom Kippur. Y ahora la Gemara va a traer varias opiniones sobre cuál es el versículo del cual aprendemos la aflicción, la mitzvah, por así decir, la Adara, la advertencia de aflicción en Yom Kippur. Bien. Hay un Tana que lo trae la siguiente braisa, la siguiente enseñanza, que braisa ya dijimos muchas veces, lo que quedó fuera de la Mishnah. Es una braisa larga esta y tiene algunas partes complejas. Al principio fácil, después se viene compleja. La Torah dice, la Torah dice al respecto de Yom Kippur en Parshas Zachar Mois, y se afligirán sus almas y todo trabajo no harán. Esto es el lenguaje en la Torah. Puede ser que la persona esté prohibida, tenga un castigo de Koreis, de ser recortado cuando no agrega no agrega trabajo. Es decir, si la persona no agregó, explica Rashi de la siguiente manera el lenguaje de la braisa, porque suena extraño. Agregar trabajo, ¿de qué te referís? Rashi explica que no agregó de lo mundano a lo santo. Es decir, Yom Kippur empieza en un horario determinado. La persona, y de hecho esto se aplica también a Shabbos y Yom Tov, como vamos a ver en la página siguiente, pero empieza en un horario determinado. La persona debería retenerse, por así decir, evitar hacer trabajos en un horario posterior, y Yom Kippur, un horario anterior, antes de que empiece Yom Kippur. Y si Yom Kippur termina en un horario determinado, la persona debería no trabajar un poquito más, en un horario posterior, agregar mejor a la Kodesh, de lo mundano a lo santo. Santo es el momento en que empieza Yom Kippur, el momento en que termina Yom Kippur se acabó la santidad. Pero bueno, hay que agregar antes de que empiece y después que ya terminó. Entonces, la pregunta acá de la braisa es si la persona efectivamente no agregó de lo mundano a lo santo, ni al comienzo ni al final, ¿tiene Kodesh? ¿Tiene el castigo de ser recortado, etcétera? Esa es la pregunta. Puede ser que la persona reciba el castigo de Kodesh, ser recortado, que es un castigo grave en la Torah, por no agregar de lo mundano a lo santo. Por eso la Torah dice, estás equivocado, no recibe castigo de Kodesh por no agregar. ¿Por qué? Porque el Talmud Loimar, la Torah dice, el versículo dice, todo alma que haga trabajo en la esencia de este día, de Yom Kippur, por la esencia misma del día, cuando literalmente Yom Kippur y la persona hizo trabajo, recibe Kores, recibe la prohibición de Kores, el castigo de Kores. Pero no recibe Kores, no recibe el castigo grave de ser recortado, sino agregó a Yom Kippur, ni adelante ni atrás, o adelante y no atrás, lo que sea la combinación, no importa. No recibe Kodesh por no agregar Mejoile la Kodesh, de lo mundano a lo santo. Continúa la braisa. Puede ser que la persona efectivamente no sea castigado con Kodesh, con ser recortado, por no haber agregado de lo mundano a lo santo. Pero puede ser que la persona sea castigado por Toisefes Inui, por agregar tiempo de aflicción, por no haber agregado tiempo de aflicción. El tipo tendría que afligirse un poco más. Ok, no se retuvo de trabajar un poco más. Mejoile la Kodesh, de lo mundano a lo santo no agregó en trabajo, pero debería agregar en Inui, en aflicción. Quizás es así. Y si no agrega en aflicción, entonces tiene Kodesh. O sea, cuando termina Yom Kippur, espera un poco más para comer. Seguí afligiéndote. O antes de que empiece Yom Kippur también tenés que afligirte. Y si no lo haces, recibís Kodesh. Talmud Loimar viene la Torah y dice, no, el versículo dice, todo alma que no se aflija en la esencia de este día y será recortada. Por la esencia del día la persona recibe el castigo de Kodesh, y no recibe este castigo por el agregado, por no haber agregado aflicción. Continúa la braisa, puede ser que efectivamente la persona no recibe el castigo
Koreis, recortado. Si no agregó en melaja, en trabajo, de antes de Yom Kippur y después de Yom Kippur. Pero Abal Ie Muzar, pero está advertido al Tosefes Melaja. Hay un versículo efectivo que dice que tenés que agregar de lo mundano a lo santo. Esa es la Adara, Muzar, a pesar de que no hay castigo. Si la persona no agregó, etc. Talmud Loima, por eso la tira dice, de vuelta, el mismo tipo de lenguaje. Todo trabajo no hagan en la esencia de este día. Continúa la Braisa explicando, por la esencia del día la persona tiene una adara, una advertencia. Y no está advertido por el agregado Mijoil el Akoidesh de lo mundano a lo santo en términos de melaja, de trabajo. Puede ser efectivamente que la persona no está advertido por agregar de lo mundano a lo santo en términos de melaja, de trabajo. Pero efectivamente está advertido de que tiene que agregar Inui, aflicción, antes de Yom Kippur, después de Yom Kippur, es verdad, no hay Oinesh, ya dijimos que no hay castigo, porque es Itzumo y Sheliom. Por la esencia del día la persona está castigado. Pero por el agregado en términos de Inui, de aflicción, fíjese cómo va cambiando constantemente melaja, Inui, trabajo, aflicción, trabajo, aflicción. Ya dijimos que no hay castigo por no haber agregado de lo mundano a lo santo en trabajo. Ya dijimos que no hay castigo por no haber agregado de lo mundano a lo santo en aflicción. Ya dijimos que no hay castigo por no haber agregado de lo mundano, no hay advertencia, perdón, por no haber agregado de lo mundano a lo santo. Y ahora estamos analizando si hay advertencia para que la persona agregue efectivamente de lo mundano a lo santo en Inui, en aflicción. Entonces, de vuelta. Estamos un poco después de la mitad. Lo voy a repetir. Puede ser que la persona no esté advertido de que tenga que agregar de lo mundano a lo santo en términos de trabajo. Pero efectivamente está advertido de que tiene que agregar de lo mundano a lo santo en aflicción. Y en realidad es un Kal Vajomer. Din es una regla que tiene sentido y es lógico, que tiene que efectivamente agregar, vamos a ver, no terminamos, efectivamente tiene que agregar en aflicción de lo mundano a lo santo, y hay un versículo que habla de esto. Es algo lógico, es un din, es un Kal Vajomer. Kal Vajomer significa si un caso simple es así, un caso más grave seguro que va a ser así. ¿Cuál es el Kal Vajomer? ¿Cómo es el trabajo? Que el trabajo no tiene que ver solamente con Yom Kippur, la prohibición de trabajo se aplica también en Shabbos y en Yom Tev, en otros Yamim Tovim, en otras festividades, Shabbos es el séptimo día, por supuesto. En ese caso, pero no hay una advertencia al respecto de Yom Kippur de que tenés que agregar de lo mundano a lo santo. Inui. Si en Melaja no hay, o sea, Melaja el trabajo tiene algo estricto al respecto de Shabbos y Yom Tev, hay una prohibición de Melaja. No es algo que se aplica solamente a Yom Kippur, la prohibición del trabajo, se aplica a otros lugares también. Dice que es un concepto estricto. Y sin embargo no tiene advertencia de agregar de lo mundano a lo santo. Por el otro lado, Inui, al respecto de la aflicción, que no se aplica en Shabbos y otras festividades. No existe el concepto de aflicción, es algo solamente de Yom Kippur. No corresponde que tampoco tenga una advertencia. Si melaja, si el trabajo, que es algo grave, no tiene advertencia. ¿Por qué es grave el trabajo? Porque se aplica también en Shabbos y Yom Tev. Inui. La aflicción, que solamente se aplica en Yom Kippur, obvio que tampoco vas a tener advertencia. Muy bien. Continúa la braisa. Todo lo que trajimos hasta acá no es información que nos sirve ahora para resolver el problema nuestro. ¿Cuál era el problema nuestro? Toda la Gemara había empezado con Resh Lakish, de que no hay advertencia de Inui, de aflicción. La braisa esta justamente, la Gemara la trae entera, porque la Gemara quiere citar toda la braisa. Pero el punto es que el comienzo de la braisa en realidad no tiene que ver con nosotros, porque el comienzo de la braisa está hablando de Toisefes Melaja y Toisefes Inui. Agregar de lo mundano a lo santo en términos de trabajo, agregar de lo mundano a lo santo en términos de aflicción. Pero ahora viene la advertencia de Inui, de aflicción. Esta es la razón por la cual la Gemara citaba esta braisa. Aval.
La advertencia, sin embargo, la advertencia de aflicción del día mismo de Yom Kippur. ¿Cómo sabes que hay una advertencia? Castigo ya lo sabemos, hay varios versículos. La advertencia misma, Loila Matnu, Menai, no aprendimos de dónde dice. ¿De dónde está? ¿Cuál es el versículo? Y la Braisa va a hacer una propuesta. Y después la Gemore sigue con otras propuestas. Vamos paso a paso. Estamos en la segunda línea de las líneas largas de la página. Loye Omar Oynesh bimelaja. Hay que prestar atención, no es difícil, pero hay que prestar atención, porque cambia constantemente melaja, inui, melaja, inui. Trabajo, aflicción, trabajo, aflicción. Y va a traer dos conceptos. Un concepto respecto al trabajo, un concepto respecto de la aflicción. Algo grave en el trabajo que no encontramos en la aflicción. Algo grave en la aflicción que no encontramos en el trabajo. Vamos a ver. Loye Omar Oynesh bimelaja. De Gomar me Inui, que no diga el versículo, o sea, estamos buscando de vuelta un versículo a partir del cual vamos a advertir que está prohibido no afligirse. Tenés que afligirte en Yom Kippur. Vamos a ver. Lo Yomar Oynish bemelajo, que la Torah ni siquiera mencione el castigo al respecto del trabajo, porque lo puedes aprender de otro lado. Y ahí te va a quedar un versículo libre que lo podemos aplicar a la azara de Oynish, de Inui, perdón, a la advertencia de aflicción. Lo Omar Oynish bemelajo, que la Torah no diga castigo al respecto del trabajo de Gomarme Inui, porque aprendemos el castigo de Inui, de la aflicción. Si la aflicción tiene castigo, obvio que el trabajo también tiene castigo. Entonces ahora no necesitamos el versículo que menciona el castigo en el trabajo y lo podemos usar para advertencia de aflicción. ¿Por qué? ¿Cuál es la comparación aquí? Que no necesitamos decir, la Torah no necesita decir el castigo en el trabajo porque lo aprende de la aflicción. ¿Cómo es la aflicción que no se aplica a Shabbos y Yom Tev? Porque no existe aflicción en Shabbos y Yom Tev, las festividades. Y sin embargo, Onush Kores, sin embargo, Yom Kippur tiene el castigo grave de Kores, de ser recortado, Melacha, el trabajo. Que tiene algo grave, es mucho más grave que el Inui, que la aflicción. Inui solamente es de Yom Kippur, aflicción es de Yom Kippur, pero trabajo que se aplica también en Shabbos y Yom Tov, y por eso es más grave. ¿Cuánto más aún que va a ser castigado? Entonces, el versículo que habla en la Torah del castigo por el trabajo es innecesario, porque lo aprendemos de Inui. Si en Inui, si en aflicción sos castigado, a pesar de que es algo circunscripto a Yom Kippur, en el trabajo seguro que va a ser castigado, porque no es algo circunscripto a Yom Kippur, también se aplica en Shabbos y Yom Tov, es trabajo, está prohibido hacer. Lama Neemar. Entonces, ¿para qué está escrito el versículo que habla del trabajo, el castigo del trabajo en Yom Kippur? Mufne. Este es un versículo libre. Mufne significa libre, de la palabra ponoi en hebreo, libre. ¿Qué quiere decir libre? Este es un concepto amplio en la Gemore en diferentes lugares, en donde cuando tenemos una comparación entre diferentes lugares en la Torah, diferentes conceptos, en este caso estamos comparando Melaja con Inui, el trabajo que se aplica a montones de lugares, Shabbos, Yom Tev, Yom Kippur, con aflicción que solamente se aplica a Yom Kippur. Y estamos encontrando conexiones, tirando conexiones entre estos diferentes lugares. Cuando encontramos un versículo que está pono y mufne, libre, decimos, este versículo evidentemente tiene que estar hablando de algún otro asunto que nosotros no lo estamos encontrando escrito claramente. En este caso, Azara de Inui, la advertencia de aflicción. Mufne, le hakish, velodo mimenu, para comparar y aprender del Gzeira Shava, una comparación. Este concepto de mufne se aplica en general al concepto de Gzeira Shava. Gzeira Shava significa un versículo aquí y una tradición que viene de Moshe Rabbeinu que están conectados estos lugares. Y cuando tenemos una Gzeira Shava mufne, libre, hay diferentes formas. Gzeira Shava mufne mishnei tzdadim mitzad echad, puede estar libre de dos lados, puede estar libre de un solo lado. Tenemos de vuelta dos conceptos comparando este con este. Quizás en ambos lugares encontramos un versículo libre. ¿Para qué? Para hacer esta comparación, y es una enseñanza que no se puede rechazar. Pero si es mitzad echad, es decir, uno de los lados tiene un versículo libre, el otro no, pero nosotros lo comparamos igual. Este está libre y este no. Ahí hay diferentes opiniones, si se puede hacer preguntas y rechazar esta Gzeira Shava, esta cuestión. Pero bueno, ya es algo más profundo. Sigamos adelante. La Gemora, estamos parados en la Braisa, la Gemora está diciendo que efectivamente encontramos dos
asuntos, uno en melaja y uno en inui, en aflicción, mufne. Lehakish vilado mimeno. En este caso está libre el de melaja, el de trabajo, mufne. Para comparar y juzgar desde este lugar una comparación de dos lugares. Nemar oinesh beinui, está escrito el castigo al respecto de la aflicción. Nemar oinesh bemelaja, está escrito el castigo al respecto del trabajo. Ma melaja loyona shel imken izir. ¿Cómo es el trabajo? La Toira no va a castigar, excepto si no advierte primero, o sea, primero hay una advertencia y después hay un castigo. No importa el orden de los versículos, acá no estamos hablando de esto, el punto es que encontramos efectivamente advertencia por el trabajo, castigo por el trabajo, y ahora comparamos este trabajo, que el castigo no era necesario decirlo, es mufnes, un versículo libre, ahora lo aplicamos a la adhara, a la advertencia de inui, de la aflicción. Af inui, de la misma manera, la aflicción. Loi ona shelenken izdir. No te va a castigar la toira si no te advierte. Punto. Entonces, hasta aquí encontramos un versículo libre en melaja, que habla en trabajo, que habla del castigo. Lo aplicamos a inui, a la advertencia de adhara de inui, la advertencia de la aflicción. Perfecto. Punto. Esto fue lo que preguntó, digamos, la Gemara al comienzo. Sin embargo, por cuanto estamos hablando de mufne mitzad echod, solamente de un lado está libre, es decir, la melaja. En el caso del trabajo, hay una pregunta. Y con la mifraj, podríamos preguntar lo siguiente. Male inu shloi hutar miklaloi, toimer bimelaja shehutra miklala. Punto. Traducción. ¿Cómo es? Traducción literal. ¿Cómo es la aflicción que no fue permitida en forma general? Ahora explico. Vas a decir, Toimer bemelaja, vas a decir en el trabajo, Shehutra miklala, que fue permitida en forma general. ¿Qué significa miklal? Miklal significa que tenemos una cosa general. En general hay una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No hagas trabajo en Yom Kippur. En general hay una prohibición. No puedes comer, beber, etcétera, las 5 cosas en Yom Kippur. Pero hay ciertas situaciones en las cuales Hutero miklala, hay dentro de ese klal, dentro de esa regla general que decimos está prohibido hacer trabajos, hay heteirim, hay lugares donde sí está permitido. Por ejemplo, en el Beis Hamikdash, en el templo, hacían korbanos, ofrendas. Parte de las ofrendas es degollar un animal. ¿Se puede degollar un animal en Shabbat para comer? La respuesta es no. ¿Se puede degollar un animal en Yom Kippur porque lo que sea, le vas a dar de comer a...? No. Y entonces en el Beis Hamikdash, en el templo, ¿cómo hacían shejita? ¿Cómo degollaban un animal? Hutera miklal. En el Beis Hamikdash sí se puede. La Torá dice que tenés que hacer las ofrendas de Shabbat y tenés que degollar la ofrenda. Hutera miklal. Desde el klal, desde la regla general de prohibición, hay un heter, está permitida. Esto es respecto de melaja, del trabajo. Entonces, a pesar de que melaja, el trabajo, tiene algo estricto, ¿cuál es lo estricto del trabajo? Que está prohibido en Shabbat y Yamim Tovim, está prohibido también en Shabbat y otras festividades, pero el melaja, el trabajo, también tiene algo permitido, algo liviano, por así decir, algo indulgente, permisible, qué sé yo, permitido, como sea que se diga. ¿Cuál es lo permitido del trabajo? Hutra miklala. Hay lugares en donde sí se puede hacer. Pero la aflicción, a pesar de que tiene algo poco estricto, que solamente se aplica a Yom Kippur y no se aplica a otros lugares en la Torá, tiene algo que es muy estricto. ¿Qué es lo muy estricto? Loi hutra miklala. En ningún lugar encontrás, no estamos hablando de enfermos, de situaciones extraordinarias que la Torá misma habla, pero en general no encontrás que esté permitido en ningún lado. O sea, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur, que estaba haciendo la shchita o lo que sea, degollando, él tenía que estar ayunando también. Vamos a leerlo de vuelta. La línea empieza a decir, y con el mifraj podrías preguntar esto que comparamos recién, melaja con inui, y sacamos un versículo de melaja del trabajo y lo aplicamos, del castigo del trabajo, y lo aplicamos a inui, a la aflicción. Y con el mifraj puedes preguntar, ¿cómo es el caso de aflicción que no fue permitido? No hay ningún lugar en donde está permitido esta cosa general que está prohibida. Vas a decir, vas a comparar, algo poco importante con algo muy importante. Pará. ¿Quién te dijo que hay poco importante y muy importante? En realidad también hay otro factor que es muy importante frente a poco importante. Entonces no funciona. ¿Vas a decir esto en el trabajo que fue permitido?
Ela loy. Entonces vamos a parar. Ela. Entonces vamos a cambiar la lógica. Hasta aquí aprendíamos de melaja a inui. Vamos a ver cómo sigue. Loy omar oinesh be inui. Lo cambiamos. Que la toira no diga, lo dimos vuelta, que la toira no diga el castigo en la aflicción de gomar mi melaja, porque lo puedes aprender del trabajo. ¿Ven? Como le dio vuelta toda la cuestión. No diga castigo en inui, en aflicción, porque lo puedes aprender del trabajo. Ma melaja shehutra miklala. ¿Cómo es el trabajo que encontramos que fue permitido en ciertas situaciones? En el Beis Hamikdash puedes hacer shchita, en el templo puedes hacer degollado, etc. Y sin embargo sos castigado con kares. Si la persona hizo trabajo, Dios libre y guarde, en Yom Kippur, es castigado con ser recortado. Inui, sheloi hutar miklaloi. Por el otro lado, la aflicción que no encontramos un heter, no encontramos que esté permitido. De vuelta, no estamos hablando de enfermos ni nada por el estilo. En general, loi hutar miklaloi no tiene ninguna permisión de su prohibición general. Loi kol sheken. Cuanto más aún que va a estar castigado. Lama neemar. Entonces, ¿para qué está escrito el castigo en inui, en aflicción? Mufne. Un versículo libre que lo podemos utilizar para aprender otra cosa. Para comparar y juzgar desde ese versículo una gzeira shava, una comparación de dos lugares. Neemar oinesh beinui. Está escrito el castigo en aflicción. Venemar oinesh bemelaja. Y está escrito el castigo en el trabajo. Ma melaja. ¿Cómo es el trabajo? Onash beizir. Existe castigo y advertencia. Af inu y onash beizir. La aflicción, con seguridad también está escrito castigo y advertencia. Punto. Continúa la braisa. Es mufne mitzat echod. Solamente un lado está libre, por así decir, y hay una kasha, una pregunta. Y kalamifrach. Podrías preguntar. Esto es lo lindo de la Gemara, como el cerebro empieza para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y así como dijimos que el trabajo tenía algo permisible, que es hutar miklalei, que fue permitido en el Beis Hamikdash, en el templo, no está prohibido en todos lados, pero tiene algo estricto también. Es no llegues de Shabbat, se aplica también, eso es lo que está preguntando mal, y melaja sheken no llegues de Shabbat, ¿cómo es el trabajo que también está permitido en Shabbat y Yom Tev? Perdón, está prohibido en Shabbat y Yom Tev, se aplica en Shabbat y Yom Tev. Vas a decir al respecto de la aflicción que no se aplica a Shabbat y Yom Tev. ¿Qué terminamos? Punto. Hasta aquí llega la braisa. La braisa nos dejó con las manos vacías, nos hizo volar por el mundo intelectual, pero nos dejó con las manos vacías. Inui, la aflicción, tiene algo grave y algo simple. Melaja, el trabajo, tiene algo grave y algo simple. Entonces no podemos aprender uno del otro. ¿Qué es lo grave de melaja? Que se aplica a Shabbat y Yom Tev. ¿Qué es lo simple de melaja? Que es hutar miklalei. Que está permitido en ciertas situaciones, en el Beis Hamikdash, en Yom Kippur mismo, de Goyar, por ejemplo. Y lo mismo pasa con Inui. Vamos ahora a la aflicción. La aflicción tiene algo grave. ¿Qué es lo grave de la aflicción? Loi hutar miklalei. No hay ninguna situación en la cual está permitido, y no estamos hablando de enfermedades. ¿Y qué es lo permisivo, digamos, lo menos grave de la aflicción? Que se aplica solamente a Yom Kippur. Pero entonces no podés aprender uno del otro habiendo, digamos, lógicas opuestas, grave y permisible. Por eso sigue la Gemara. Omar Rabino, dice Rabino, hay Tana, este Tana de esta braisa aprende de otro lugar. La Gzeira Shava, la comparación de dos lugares, o sea, Melaja y Inui, trabajo y aflicción de Yom Kippur, en realidad está basado en otra pregunta, otra palabra. No en esta idea de Melaja e Inui, trabajo y aflicción. Etzem Tana, Etzem Gomer. Este Tana, esta autoridad, digamos, este personaje de la Braisa, que no sabemos quién es, aprende de dos otras palabras, no de Melaja y de Inui, no de trabajo y aflicción, sino que aprende de la palabra Etzem en Yom Kippur. Está escrito Etzem al respecto del trabajo, la esencia del día, al respecto del trabajo, y él lo dijo antes. Y está escrito al respecto de Toisefes, está agregado, etc. Y está escrito la esencia al respecto de la aflicción. Y entonces ahí podés comparar estos dos lugares, el trabajo y la aflicción, y no hay ningún problema con Mufne y con las preguntas que puedas hacer. ¿Por qué? Mufne.
Porque en ambos casos, tanto al respecto del trabajo, en la esencia de este día, como al respecto de la aflicción, en la esencia de este día, es un versículo que está de más. Mufne, está libre para comparar entre ellos. De hilo mufna y kalamifrach, que de pargina. Porque si no me vas a decir que están libres efectivamente estos versículos, entonces efectivamente puedes hacer las preguntas que hicimos recién. Se aplica en Shabbos y Yom Tev al respecto de Melaja. Loy hutra miklaloi. No fue permitido en ningún lado al respecto de la aflicción. Es un problema. Entonces efectivamente hay otra Gzeira Shava. Es otra comparación, dice Rabino. Etzem. Pregunta la que more. Le ayef nuye. ¿Cuál es esta cosa mufne? ¿Cuál es esta cosa que está libre, efectivamente, para aprender Azdara de Inui, para aprender la advertencia de la aflicción? Hamisha kroik sivi b'melacha. Hay 5 versículos que hablan sobre el trabajo. Hadle Azdara, ben de Yemama. Uno está escrito al respecto de la advertencia de no hacer trabajo del día de Yom Kippur. Hadle Azdara de Leilio. Y uno está escrito al respecto de la advertencia de no hacer trabajo de noche. Uno está escrito al respecto del castigo del día. Y otro está escrito al respecto del castigo de la noche. Y hay un quinto, leafnuye, que está libre. Está libre. Para aprender aflicción desde el trabajo. Ben día mammo, ben de leila, tanto de día como tanto de noche. Esto es lo que opina, digamos, Ravino. De Beir Rabbi Shmuel Tano, de Beir Rabbi Shmuel presenta otra idea. Nemarkan inui venemalalan inui. Aquí está escrito inui al respecto de Yom Kippur. Y en otro lugar en la Torah, Rashi explica, por cuanto, si no recuerdo mal, Pashas Kiseitze, por cuanto afligió a la esposa de su prójimo, porque no importa toda la historia, pero existe el concepto de Inui en otro lado, en la Toira, no tiene nada que ver con Shabbos ni con Yom Kippur, tiene que ver con no afligir a otra mujer, no violar, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice, de Beir Rabbi Shmuel, aquí está escrito Inui, aflicción, venemale alan inui, y más adelante está escrito inui también, aflicción, male alan loy onash, el ainken izir, como es al respecto de la violación, que no te va a castigar excepto si no te advirtió antes, primero advertencia y después castigo. Afkan, loy onash, el ainken izir, aquí también no hay castigo si no hay advertencia. Esto es de Rabbi Shmuel, aprende de otro lado, no dentro de Yom Kippur mismo, tuvimos que traer un concepto de otro lado. Así como en otro lado que no tiene nada que ver con Yom Kippur, hay advertencia con castigo, aquí también hay advertencia con castigo. Rabaja Bar Yaakov Omar, Rabaja Bar Yaakov trae otra idea. Yoliv Shabbos Shabbosen mi Shabbos Bereishis. También trajo de otro lado, con otra palabra. Aprendió la palabra en Yom Kippur, la expresión Yom Kippur Shabbos Shabbosen, un doble Shabbos, un super Shabbos, por así decirlo, es Yom Kippur. Y esto lo aprendemos porque la Torah utiliza en Yom Kippur la expresión Shabbos, Shabbos, un doble Shabbos. Lo aprendimos del Shabbos del séptimo día. Se llama Shabbos Breishis. El Shabbos del séptimo día. ¿Cómo es al respecto del Shabbos el séptimo día? No hay castigo si no hay advertencia. Aquí también no hay castigo si no hay advertencia. Por eso Yom Kippur se llama Shabbos, Shabbos. Un doble Shabbos. No me traigas de Inui, de aflicciones, de otro lugar. No, de Shabbos aprendió. Bien. Rapapa Omar, dice Rapapa, ahora pasamos a Peyales, vamos a 81b. Huguf Shabbos se cree. Yom Kippur mismo se llama Shabbos. ¿Para qué tienes que aprender las palabras Shabbos, Shabbosen y sacarlo de Shabbos Breishis? Yom Kippur mismo se llama Shabbos. Dixiv Tishbesu Shabbatchem. Por cuanto está escrito, descansen en el Shabbos. Descansen en Shabbos, sin Gzeira Shava, sin comparar Yom Kippur con Shabbos. Rapapa está diciendo, igual se llama Shabbos Yom Kippur, obvio que tiene su propia advertencia. ¿Por qué entonces se llama Shabbos? No necesitas compararlo con otro Shabbos. Y Rapapa trae otro versículo, Tishbesu, Shabbatchem. Descansen en su Shabbos. Rav Bar Yaakov trajo Shabbos, Shabbos. Ese versículo. Y lo compara con Shabbos, Breishis, con el Shabbos del séptimo día.
Y Rav Papa dice, no necesito el Shabbat del séptimo día. Yom Kippur mismo se llama Shabbat. ¿Cómo sabes? Otro versículo. Tishbesu Shabbatchem. Descansen en su Shabbat. Pregunta la Gemara. Segunda línea de 81b. Aparentemente tiene sentido. Rav Papa no dijo lo mismo que dijo Rav Acha bar Yaakov. ¿Por qué? Porque es mucho mejor un versículo que está escrito en respecto de Yom Kippur mismo. Tishbesu dice, descansen. No necesito sacar de Shabbat Breishis, de Shabbat del séptimo día, que hay que descansar y no se puede hacer, etc. Y hay una advertencia ahí con un castigo. Está escrito en Yom Kippur mismo. Porque el versículo que trajo Rav Acha bar Yaakov dice Shabbat. Es un super Shabbat. Shabbat muy lindo. Pero no dice nada de no hacer trabajos. Pero el versículo que trajo Rav Papa dice Tishbesu. Dice hay que descansar. ¿Ves? Entonces evidentemente hay una advertencia. Que Rav Papa lo usa para Inui, para la aflicción. De vuelta, segunda línea. Bishlam Rav Papa lo llama que Rav Acha bar Yaakov. Tiene sentido que Rav Papa no haya dicho como Rav Acha bar Yaakov, porque es mucho mejor un versículo que está escrito al respecto mismo de Yom Kippur. Tishbesu, descanse. El Rav Acha bar Yaakov lo llama que Rav Papa. Pero ahora vamos al revés. ¿Por qué Rav Acha bar Yaakov no dijo lo mismo que dijo Rav Papa? ¿Por qué tuvo que comparar con Shabbat Breishis? ¿Qué aprende Rav Acha bar Yaakov de Tishbesu Shabbatchem? Descansen en su Shabbat, que es Yom Kippur. Mi boy el leile que detaña. Rav Acha bar Yaakov lo necesita este versículo para otra drasha, para otra explicación. ¿Qué dice la Braisa? La Torah dice, van a afligirse sus almas en el 9 del día, en el 9 del mes, Quizás la Torah está diciendo que tenés que empezar a ayunar el 9 de Tishrei, no el 10, el 9. Talmud lo llama Bo'erev. Por eso Torah dice en la noche. No, la noche tenés que ayunar, no de día. Y Bo'erev, entonces si tengo que ayunar a la noche, quizás solamente desde que oscurece. Bo'erev es la tarde-noche, ¿ok? Desde que oscurece. Ahí empieza Yom Kippur. Talmud lo llama Betisha. Por eso la Torah dice el 9. No, el 9 tenés que ayunar, pero el 9 es el día anterior. Ya me dijiste que a la noche tengo que ayunar. Pero si es a la noche, entonces ¿por qué dice 9? Hakeitzat. ¿Cómo funciona? Tenés que empezar a ayunar desde día. No es que el día 9 a la mañana de Yom Kippur tenés que ayunar. Tenés que ayunar antes de que oscurezca en Yom Kippur. Esto te enseña que hay que agregar de lo mundano a lo santo. Ok, continúa la braisa. No solamente tengo que agregar de lo mundano a lo santo, empezar a ayunar de día el 9 de Tishrei y ayunar un poquito de día y todo el 10 de Tishrei. Esto no, quizás solamente se aplica a Biknisose, cuando empieza Yom Kippur. ¿Cómo sabes que tenés que ayunar? Incluso cuando ayunar un poco más, agregar un poco más de lo mundano a lo santo, cuando termina Yom Kippur, cuando sale Yom Kippur, Talmud Loimar. Por eso dice la Torah, desde noche o del atardecer al atardecer. Ok, entonces evidentemente lo mismo que se aplica en Erev al atardecer del 9 de Tishrei, que tenés que agregar un poquitito más al 10 de Tishrei, se aplica al final de Yom Kippur, que también dice la palabra Erev, tenés que agregar un poquito más. Liela Yom Kippurim, Shabbos Minayin. Acá hay diferentes versiones en la Gemara. Yo estoy diciendo como lee el Bach. Shabbos Minayin, quizás esto se aplica solamente a Yom Kippur. ¿Cómo sabes que también se aplica a Shabbos? A Shabbos común y corriente. Talmud Loimar, Tishbesu. Por eso la Torah dice Tishbesu. El lenguaje es descansen igual que en Shabbos. Ein Liela Shabbos y Yom Kippur. Aprendí que se aplica esto también a Shabbos. Yamim Tovim Minayin. ¿Cómo sabes que las festividades comunes, que no son ni Shabbos ni Yom Kippur, se aplica también esto de agregar Mejoil a la Kodesh, de lo mundano a lo santo? Talmud Loimar Shabbatchem. Por eso dice su Shabbos. Todos los lugares donde sea Shabbos, descanso, Yom Kippur, Shabbos, Yom Tev, entonces se aplica esta idea de Lehoisiv Mejol a la Kodesh, agregar de lo mundano a lo santo. Hakeitzad. ¿Cómo funciona? La Braisa lo dice claramente. Kol Makon Shenemar Shivus. Todo lugar donde dice descanso, Moisifim Mejol a la Kodesh.
Tenemos que agregar de lo mundano a lo santo. Punto. Esta es la razón por la cual Rabaj Bar Yaakov no utiliza el versículo de la Papa o Tishbesu Shabbatken porque utiliza este versículo para otra cosa. Ahora bien, la Gemara no dice qué diría Rav Papa de todo esto. Pero sea como fuere, esta es la razón por la cual Rabaj Bar Yaakov propone Shabbat Shabboson en la página anterior, final de la página anterior, que de dónde aprendemos Azara de Inui, la advertencia de la aflicción, la aprendemos de Shabbat Breishis, del séptimo día, Shabbat Shabboson. Muy bien, continuamos. Vetana de Etzem Hay Betish Shalachoidesh May Avidlei, pregunta la Gemara, y el Tana de nuestra braisa de la página anterior, la braisa larga de la página anterior, que ya dijimos que aprende Etzem, una Gzeira Shab, una comparación de dos lugares entre Melaja e Inui, trabajo y aflicción. Este Tana, ¿qué hace con el versículo Besish Shalachoidesh? Del 9 del mes. Porque había dicho que no hay koreis, no hay castigo por no agregar Mijol a la Kodesh, de lo mundano a lo santo. Pero acá Rabaj Bar Yaakov trajo toda una braisa, o la Gemara trajo para explicar la opinión de Rabaj Bar Yaakov una braisa, en donde efectivamente hay que agregar de lo mundano a lo santo. Y el Tana de la página anterior, aparentemente no es necesario agregar de lo mundano a lo santo. De vuelta, Tana de Etzem Hay Betish Shalachoidesh May Avidlei, ¿qué hace este Tana de la página anterior, que aprende etzem, esencia, etc. Como ya expliqué. ¿Qué hace con este 9, con toda esta braisa que explicamos anteriormente del 9 de Tishrei? Esto lo necesita para otra enseñanza que enseña Gia Barrav de Difti. De Tani Gia Barrav de Difti enseñó Gia Barrav de la ciudad de Difti. Veinisem es nafshay sechem besisha. Se afligirán sus almas el 9. ¿Acaso ayunás el 9? ¿No ayunás el 9 de Tishrei? ¿Acaso el ayuno no es el 10 de Tishrei? Entonces, ¿por qué la Torah dice que hay que afligirse el 9 de Tishrei? Para enseñarte. Todo aquel que come y bebe el 9 de Tishrei, la Torah lo considera como que ayunó el 9 y el 10 también. Punto. Ahora la Gemara explica otra parte de la Mishnah. Si una persona comió comida que no es adecuada, no sirve para comerla, patur. Habíamos dicho que está exento. No tiene el castigo de Kores en Yom Kippur. Omar Robe, dice Robe, patur. Si la persona masticó, comió pilpelin, que es como ajíes, una cosa así, en el día de Yom Kippur está exento. Eso no se considera comer. Si la persona masticó jengibre, en el día de Yom Kippur está exento también. No se llama comer esto. Esto es lo que dice Robe. Hay una pregunta en la yeshiva. Y traemos una braisa. Rabbi Meir Oimer. Solía decir Rabbi Meir. Por cuanto la Torah dice, otro asunto nada que ver, Pashas Shmini si no recuerdo mal. Hay que sacar orla. Orla significa, traducción literal, son los frutos de los 3 primeros años de un árbol. No se puede tener beneficio de los frutos de los 3 primeros años del árbol, se llama orla. También se usa para otras cosas, para el prepucio, que eso no tiene nada que ver acá. Orla significa, está prohibido tener beneficio de los frutos de los primeros 3 años de un árbol. Varaltem, dice el versículo, es orlose, Varaltem orlose spirioi. No tiene traducción simple, no beneficiarse de los frutos de los 3 primeros años de un árbol. ¿Por cuánto la Torah dice esto? ¿Acaso yo no sé que esto se refiere a un árbol que se come? La Torah dice, el versículo dice literalmente, cuando lleguen a la tierra, y van a plantar todo árbol de comida. Son árboles que producen frutos. Y después dice, y el fruto no lo vas a comer. Entonces, si estamos hablando de un fruto, yo sé que estamos hablando de un árbol que produce fruto. Las plantas no producen frutos, como se llama técnicamente hablando el fruto. Es un árbol. Entonces, ¿por qué dice la repetición? Si dice árbol, obvio que es un fruto. Si dice fruto, obvio que es un árbol. En la mata, al Mudlaimar Etzmahal, ¿por qué la Torah tiene que decir un árbol de frutos que produce frutos? Sí, si es un árbol de frutos, produce frutos.
Eitz shetam eitzei pirio y shave. Rabbi Meir solía decir que esto se refiere a un árbol, que el gusto de la maderita, la madera, por así decir, el tronco del árbol, es igual que el gusto del fruto. Por eso se llama Eitz Mahol. El árbol mismo lo podés comer. Y está hablando del árbol y del fruto. Son dos cosas, el árbol y el fruto. Esto se refiere a pilplin. Justamente es este árbol, por así decir. Y esto te viene a enseñar, decía Rabbi Meir, que pilplin, este fruto, por así decir, ají o lo que sea, tiene una obligación de orla. Los frutos de los primeros 3 años no lo podés tener beneficio. Y a la tierra de Israel no le falta nada. Incluso pilplin tiene, mirá, incluso esto tiene. Shenemar, como está escrito, no te va a faltar nada. Punto. Esta es la braisa. ¿Qué vemos de esta braisa? Que pilplin es un fruto. ¿Cómo viene Robe a decir que una persona que mastica pilplin en Yom Kippur es patur, está exento? Se llama fruto, es comida. ¿Por qué dice Robe que estás exento de haber comido en Yom Kippur? Lo hay callo. No es un problema. Un caso está hablando Robe, Rabbi Meir está hablando berretivosa, está húmedo, es comida, y tiene gusto, y es rico, etcétera, etcétera. Pero y Robe está hablando beyebishosa, está seco. O sea, ni siquiera se llama comer eso. Omole Rabino le Merimar, le dijo Rabino a Merimar, así se llamaba. Rav Nachman, ¿acaso no dijo Rav Nachman? Hay milosa. Es algún tipo de comida que tenía jengibre también. De Osimi Bei Hindui, que viene, Rashi dice, de Kush, de India o de donde sea, de África. Shario, está permitido. Rashi explica que esto, no voy a entrar en los detalles de estas leyes, pero Rashi dice que esto está hablando de, no hay problema con la comida que cocinan no judíos, y tampoco hay problema con cocinar en una olla que haya absorbido comida de los judíos. En este caso, no voy a explicar las leyes porque no importa realmente. El punto es que dice Rav Nachman que está permitido. Y se bendice por esta comida que tenía jengibre, boire prio adama, que Dios crea el fruto de la tierra. Entonces, evidentemente es una comida también. ¿Cómo dice Robe que si masticas zangvilo, está jengibre en Yom Kippur es patur? Si acá vemos que Rav Nachman está diciendo que esto sí es comida. ¿Cómo que no es comida? Lo calla, no es una pregunta. El caso de Rav Nachman está hablando de la comida cuando todavía está húmeda y se llama efectivamente comida, tenés que bendecir, etcétera, etcétera. Y el otro está hablando de seco. Simplemente Rashi, para explicar por qué Rav Nachman dice que no es un problema con comida de no judíos, porque se puede comer crudo también. Punto. Tano Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Hay montones de detalles, ahora no es el momento para explicar esto. Tano Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Ojal alei kanim patur. Si la persona comió hojas de kanim, son cañas, patur, está exento, no se llama comida. Lulay begefanim chayav. Pero si comió lulay begefanim, de hojas de un viñedo, esto sí se llama comida. Eiluel lulav begefanim, continúa diciendo la braisa, esto significa hojas de viñedo. Omar Rabbi Yitzchok Migdaloe, dice Rabbi, así se llamaba, Migdaloe, Kol Sheliblebu me Rosh Hashanah bat Yom Kippurim. Todo que brotó, por así decir, este lulav begefanim, estas hojas, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Rosh Hashanah es en Tishrei, que es, por así decir, el final del verano en la tierra de Israel. Si crecieron en esa época, entonces se llama lulav begefanim, ese es el nombre que tiene, y si la persona lo come es hayav, está obligado de traer una ofrenda, etc., está prohibido en Yom Kippur. Rav Kahana, Amar, dice Rav Kahana, diferente kol sheloishim yom. Todo tiempo que crecieron 30 días, no importa la época del año, porque si no en 30 días está prohibido. Taño Kavaset de Rabbi Yitzchok Migdaloe, encontramos una braisa que apoya la opinión de Rabbi Yitzchok Migdaloe. Ojal alegev kanim potur. Si comió estas hojitas de la caña está exento, que dice que está prohibido, pero está exento, no se llama comida. Lulav begefanim chayav. Pero si comió lulav begefanim, estas otras hojas de viñedo, está obligado, es una prohibición culpable. Hein lulav begefanim, ¿qué significa lulav begefanim? Kol sheliblebu ben Rosh Hashanah bat Yom Kippurim. En todo caso, en cual brotaron entre Rosh Hashanah y Yom Kippur el final del verano. Punto. La Gemora explica el último pedacito de la Mishnah. Shasatziro y murias patur. Si la persona bebió el líquido que sale de los pescados salados o murias o agua salada, está exento. Patur significa patur avaloso. Exento, pero está prohibido. Pero si lo hizo, no tiene castigo.
Pregunta la Gemara, Hoimetz Hayav. Pero evidentemente si la persona bebió vinagre, es culpable. Si no fuese culpable por el vinagre, tendría que estar en la lista de lo que la Mishnah mencionó. Debería decir Tzir, Murias, Hoimetz, Potur, exento, pero está prohibido. Pero por cuanto no lo dice, entonces si la persona bebe vinagre, es culpable igual. Que es que vinagre es una especie de bebida que si la persona lo bebe en Yom Kippur, es culpable. Masni Simone, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Pregunta la Gemara. Rebi, es de Rabbi Yehuda Anossi. Rebi. Tetaña, Rebi, hoy me aprendimos una braisa. Rebi dice, Hoi metz meishi besanefesh. El vinagre, cuando la persona bebe vinagre, esto te revive el alma. Entonces, evidentemente, en Yom Kippur está prohibido. No solamente potur, no solamente exento, sino que realmente es culpable. Se llama beber, por así decir. Dorash Rav Gidl Bar Menashe. Rav Gidl Bar Menashe enseñó, Rav Gidl Bar Menashe mi Beirein de Norash. Ein halacha que Rabbi. Enseñó Rav Gidl Bar Menashe de Beiri de Norash. De ese lugar, Ein halacha que Rabbi. La halacha no es como Rabbi. La halacha no es como Rabbi. ¿Qué significa? Que si la persona bebió vinagre, no es culpable, no es hayav, sería potur, a balazo. Exento pero prohibido. Pero, ¿qué dijo Rav Gidl? La halacha no es como Rabbi. Esto es lo que dijo Rav Gidl. Leshana, al año siguiente, Nafki Kula Yalma Mozgu Veshosu Jala. Al año siguiente salieron todas las personas del lugar donde vivía, ahí probablemente Beire de Narash, una cosa así, y mezclaron vinagre con agua y se lo bebieron en Yom Kippur. ¿Por cuánto la ley no es como Rebi? ¿Por cuánto no vas a ser culpable? Entonces, aparentemente, entre comillas, se puede, mutar, se puede. Shoma Rav Gidl. Escuchó Rav Gidl lo que hizo la gente y se enojó muchísimo. No. Omar, y dijo así: Eimor de hambre y ana diebet. ¿Dejatjila mi hambre? Eimor. Mi hambre. Digamos que yo dije que la alhaja no es como Rebi. El hoimetz, el vinagre, no te devuelve la vida, por así decir, pero esto es diabat. Si la persona ya bebió vinagre, no lo vamos a castigar en Yom Kippur. Pero pero de entrada ir a beber vinagre, así mezclarlo con agua y tomátelo, hombre, yo dije eso, yo no dije eso, yo no dije que se puede tomar vinagre. Aquí está la idea de potur aval osur, está exento pero está prohibido. Ahí lo bebió, potur, no tiene que traer ofrenda. Pero Rav Gidl nunca quiso decir que se podía beber vinagre en Yom Kippur. Eimor de hombre ana purta. Digamos que yo dije que se puede un poco. O sea, no de lejatjila, no que de entrada anda a beber vinagre. Si bebiste un poco de vinagre no pasa nada. ¿Tuvo mi hombre? Yo dije. ¿Acá yo dije que se puede tomar mucho vinagre? Eimor de hombre ana jai. Digamos que yo dije vinagre puro. Mozug mi hombre. Vinagre diluido con agua, yo dije que se puede, que Rav Gidl aclaró, la Gemara aclara claramente, valga la redundancia, que está totalmente prohibido beber vinagre en Yom Kippur. En Yom Kippur está totalmente prohibido, es potur, va a estar exento bajo ciertas condiciones. Si es poco, si está puro, etc. Pero en cualquier otra condición va a ser hayav. Efectivamente va a ser culpable por haber bebido en Yom Kippur. Este es el final de la página 81b. Dios mediante, la clase que viene empezamos con la página 82.